hemos estado informando acerca de un nombramiento que estaba pendiente y no es inocuo. Se trata del cargo de defensor de la niñez, que finalmente ha sido llenado. El nombramiento se ha cumplido y asumido como nuevo defensor de la niñez Anuar Quecille. Abogado de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Internacional, experto también en varias materias de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y por cierto también con varios temas en la contingencia, como por ejemplo el que acabamos de mencionar, ¿no? La situación de Atacama. Ya estamos en línea con el nuevo defensor de la niñez, Anuar Quecille, ya está con nosotros. ¿Cómo está, defensor? Buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, buenos días, defensor. Sí, ¿cuál será su prioridad como defensor de la niñez, Anuar Quecille? Mira, Álvaro, yo creo que esa es una pregunta bastante importante a la hora de poder determinar cuál va a ser el mandato. Hay que recordar que la Defensoría de la Niñez estuvo sin una dirección durante aproximadamente 5 meses y eso generó una dificultad para poder generar un plan institucional que pudiera definir cuál va a ser la línea de consolidación de esta institución, que es relativamente joven, no está en su 6º año de funcionamiento. Y ahí hay 3 líneas que son súper importantes. En primer lugar, señalar que el equipo de la Defensoría en estos 5 meses que estuvo sin una dirección siguió trabajando incansablemente en el cumplimiento de su mandato y en las urgencias y en los temas prioritarios. Pero este mandato y estas líneas de mirada de cómo se ve la niñez en el contexto de su situación en Chile debe obedecer, a mi juicio, 3 grandes líneas. En primer lugar, tenemos un llamado legal a atender las urgencias. El tema educacional en Atacama, el tema de la migración, el tema de la situación de los niños, niñas y adolescentes que están privados de su medio familiar, el tema de la violencia sexual, son temas que no pueden esperar y necesitamos acciones urgentes e inmediatas para poder garantizar la garantía de los derechos de la niñez. Pero también no debemos perder de vista una mirada a largo plazo. Chile actualmente enfrenta un desafío que está dado por la instalación del sistema de protección integral. Este sistema, cuyo marco está dado por la Ley de Garantías, implica el despliegue institucional de una serie de mecanismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y está previsto para que de acá a 5 años este sistema esté consolidado e instalado. Y la Defensoría de la Niñez debe monitorear que eso efectivamente funcione. Sí, defensor, sí. Solamente para que no se nos vayan perdiendo de vista y podamos ser más ilustrativos también, en la mirada de 5 años plazo que usted señala. Por ejemplo, las medidas urgentes que dicen relación, por ejemplo, vamos por parte, con los niños y niñas y adolescentes que no han tenido clases durante 64 días ya en la región de Atacama y además que tienen los rendimientos más bajos de todo el país. ¿Qué acción concreta, urgente, como ha dicho usted, se va a hacer en ese sentido, defensor? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ahí hay que, para poder comprender la naturaleza de las acciones que no solamente va a ejercer la Defensoría, sino que ya ha ejercido desde que este paro comenzó, hay que entender que estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, y que en este momento no está siendo ejercido por, como ustedes dicen, por más de 30.000 niños en 46 establecimientos educacionales. Y desde ese punto de vista, el equipo regional de Coquimbo, que tiene jurisdicción y competencias en Atacama, ha realizado visitas al terreno para poder coordinar acciones de intermediación entre el Servicio Local de Educación Pública y el Ministerio de Educación a través de las seremías. Eso es una cuestión importante porque eso es el rol de la Defensoría, servir de intermediario para poner pronta solución a un problema tan urgente. También, aprovechando también la buena noticia de que el Ministro de Educación se va a reunir con los profesores que están justamente en esta movilización, nosotros también hemos solicitado una reunión al Ministro de Educación para efectos de poder ponernos a su disposición, pero también a disposición de los padres y apoderados y de los propios estudiantes para poder arribar a una pronta solución que tiene un carácter urgente y que no puede seguir esperando. Los niños y niñas tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque no solamente se les está privando del derecho básico a acceder al servicio educativo, sino que además hay efectos secundarios, efectos colaterales que tienen que ver con el cambio de las dinámicas familiares frente a esta falta de servicio educativo, que debe desarrollarse en condiciones mínimas de disponibilidad, salubridad e infraestructura, que básicamente son lo que sustenta esta movilización. Sí, defensor, usted está asumiendo en el cargo, ¿no? Pero claro, cuando se habla que hay que afrontarlo de manera urgente, uno dice, ¿cuál es la urgencia si ya han pasado 64 días, si estamos prácticamente a fin de año, si hay alumnos de cuarto medio que no saben qué va a pasar con ellos, en fin, un CIMSE que, bueno, pero y usted dice que, claro, que la oficina regional ahí de la Defensoría también estuvo trabajando.
Pero seguimos con los niños sin clases, entonces se fracasó todo eso, ¿no? Bueno, eso se debe principalmente a que todavía no hay un punto de encuentro en las partes que están involucradas en la paralización. Desde mi mirada, yo ya llegué y asumí recién hace 2 días, es prioritario buscar la solución para que en el menor tiempo posible se pueda garantizar este derecho. Sí, por eso mismo, con carácter urgente, claro, y a ver, usted está recién asumido, ¿no? Pero esto lo hemos escuchado de distintas autoridades. Entonces uno se pregunta, claro, y su mirada, ¿no? Usted que está asumiendo el cargo con estas prioridades, ¿no? ¿Cuál cree usted que, a ver, efectivamente se le está dando el peso? Porque esto sería un escándalo en cualquier parte del mundo. Hay varios auditores que nos dicen si esto pasara en la región metropolitana habrían pasado 2 semanas con suerte, ¿no? Estamos hablando de 64 días, ¿para qué le vamos a reiterar todo esto? Pero su juicio, ¿cómo se puede calificar esto? Que le insisto, en otras partes del mundo sería un escándalo mayor. Sí, acá yo debo decir que como Defensoría de la Niñez tenemos una posición privilegiada en cuanto a la llegada que podemos tener al tema. Acá mi prioridad y la urgencia es poder hacer, en mi mandato y el mandato de la institución, hacer y lograr que las instituciones finalmente lleguen a un acuerdo y que funcione y se restablezca el servicio educativo en el menor tiempo posible, obviamente compatibilizando que dicho servicio educativo se realice con las condiciones mínimas necesarias de dignidad que se requiere. Y también, esto también tiene que ver también con una mirada a largo plazo, y que tú bien dices, ¿no? Que está mirada con cómo tenemos una llegada territorial efectiva de la política pública que claramente está centralizada. Acá debemos priorizar y trabajar conjuntamente con todas las instituciones del Estado para que precisamente esta situación no vuelva a ocurrir, y que si ocurre se dé la prioridad y el sentido de urgencia que se requiere. ¿Y cómo calificaría usted lo que está pasando en Atacama? Acá evidentemente, desde la mirada del derecho a la educación, que es el foco que nos compete como institución, acá evidentemente hay una inobservancia de dicho derecho. Y esa inobservancia es una inobservancia grave. ¿Por qué? Porque es un derecho que está consagrado en la Ley de Garantía y además en la Convención sobre los Derechos del Niño. En primer lugar, es una inobservancia y una vulneración de este derecho que debe ser restablecido, debe ser reparado y deben generarse mecanismos para que no vuelvan a producirse estas situaciones. ¿Podrían ejercerse algún tipo de acción judicial de parte de la Defensoría de la Niñez, defensor? Bueno, nuestra unidad de protección está evaluando las acciones que eventualmente se puedan generar. ¿Por qué? Porque hemos recibido requerimientos de los propios padres y apoderados para efectos de ver la posibilidad de interponer acciones constitucionales que permitan poner fin a esta vulneración de derechos. Estamos justamente en esa lógica de análisis de cada uno de los casos particulares para poder ejercer nuestras atribuciones de actuación judicial. Estamos conversando con el defensor de la niñez, el recién asumido defensor de la niñez, Anuar Quecilla. Hay muchísimos temas, defensor, que queremos abordar con usted, si nos da algunos instantes, porque tenemos información urgente. Seguimos acá en el Expreso Bio Bio, por supuesto, ¿no? Recabando también todas las reacciones a la noticia que se acaba de confirmar y agradeciéndole también al defensor de la niñez, Anuar Quecilla, por haber mantenido, ¿no?, la línea con nosotros, defensor. Hablábamos, claro, de su rol, ¿no?, los desafíos que tiene ahora y en general, ¿cómo diría usted que está, cómo se considera justamente los niños y adolescentes en nuestro país ahora? Porque, claro, hay varios discursos, muchas palabras, ¿no? Pero varios nos dicen, a ver, está el tema de lo que estamos comentando, de la educación en Atacama, está el tema del terrible incendio con las consecuencias de varios menores fallecidos, ¿no? En Coronel hemos dado cuenta acá, por ejemplo, ¿te acuerdas, Álvaro? De las denuncias por explotación sexual de menores en mejor niñez, bueno, en fin. ¿Usted cree que se le da el peso que merece desde la legislación, desde el Ejecutivo, desde las autoridades a este grupo? A mí la verdad de las cosas es que me preocupa que hablemos de derechos de los niños, niñas y adolescentes a propósito de situaciones de contingentes cuando se vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes. Es súper difícil encontrar una discusión sobre cómo es el estado de la niñez, en general partiendo de la etapa del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Ahí hay una cuestión súper importante que tiene que ver con el desafío de la difusión de la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez y con cómo se instala la institucionalidad. Y ahí yo creo que hay un desafío importante en el cual pretendo trabajar a largo plazo, que es verificar y trabajar colaborativamente con el Estado y particularmente también con la sociedad civil, donde están además los niños, niñas y adolescentes, para que toda esta institucionalidad que se despliega sea una cuestión pertinente, coordinada, consistente con las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes y que no sea algo meramente declarativo que quede en el papel. Yo creo que ahí tenemos un desafío importante que es hacer esta excisión entre
los derechos de la niñez y las vulneraciones que ellos y ellas sufren. Yo creo que eso es vital. Estamos hablando con el defensor de la niñez, Anuar Quecille, a esta hora en el Expreso Bio Bio. Defensor, usted, bueno, hacía referencia precisamente a la juventud que tiene la institución, ¿no es cierto?, la Defensoría de la Niñez. Precisamente por lo mismo, ¿tiene planificado, si es que ya no lo ha hecho ya, hablar con la ex defensora de la niñez, Patricia Muñoz? Absolutamente. Yo desde que fui designado por la sala del Senado he tenido la oportunidad de tener unas primeras conversaciones antes de mi llegada con la ex defensora Patricia Muñoz para efectos de conocer el funcionamiento de la institución, pero también para ponerme al tanto de los temas en los que se ha estado trabajando. Y nuevamente ya en funciones estoy programando y nos estamos coordinando una nueva reunión para ver su mirada respecto a mi foco sobre el funcionamiento de la institución, pero además también esto tiene que ver con conversar con los equipos internos de la Defensoría para justamente establecer, identificar las prioridades y cumplir el compromiso pendiente, que es contar con una planificación estratégica e institucional que nos permita decir, de acá a 5 años queremos estar en determinados lugares, por ejemplo, en todas las regiones del país, con recursos humanos suficientes para poder tener llegada a cada uno de los niños, niñas y adolescentes en sus territorios, no a nivel central. Hace algunas semanas la misma ex defensora de la niñez subrayaba acá la importancia de tomar acción urgente con los casos de abuso sexual dentro de los hogares del Servicio Mejor Niñez, defensor. Sí, estamos frente a un escenario dramático en esta materia, ¿no? También hay diagnósticos. Los diagnósticos son súper buenos, pero tenemos una sobre oferta de diagnósticos que además son muy buenos y todos son consistentes. Nos dicen que la violencia sexual contra la niñez es un flagelo inaceptable. Las denuncias han aumentado 42% en el último tiempo. Se han detectado casos de explotación sexual en residencias donde niños, niñas y adolescentes están al cuidado del Estado porque han sido vulnerados en sus derechos. Y eso evidentemente nos lleva a tomar acciones. Y la Defensoría de la Niñez no ha estado exento de esa obligación porque tenemos un mandato legal, por cierto. Recordemos que nuestra ley, la ley 21.067, la de la institución, faculta a nuestra institución para presentar acciones judiciales y querellas en este tipo de casos y que tiene que ver también con lo que ha hecho y la línea que ha seguido como litigio estratégico esta institución. Hemos presentado querellas, hay muchas de ellas que están actualmente en proceso de investigación, pero también queremos abarcar estos nuevos casos que realmente han surgido en el último tiempo y que requieren una acción importante. Pero al margen de eso, y justamente a propósito de lo que tú señalas, Álvaro, de la toma de acción, acá hay un trabajo que también debe tener en cuenta cómo no tenemos que reaccionar a situaciones, cómo no se generan estas situaciones que son tan graves. Es cómo se establecen mecanismos para mejorar los procesos de acreditación de las instituciones, cómo se establece y nos aseguramos de que los profesionales que trabajan con estos niños, niñas y adolescentes tengan las competencias y las herramientas necesarias, y cómo nos aseguramos de que la oferta que se otorga a los niños que están sufriendo una vulneración de derechos, pero además están al cuidado del Estado, no se siga ejecutando. Ahí estamos claramente con mecanismos de análisis de casos, tenemos querellas presentadas y estamos claramente presentes en los procesos. Anuar Quecille, defensor de la niñez para el periodo 2023-2028. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.